A mí eso de haber hablado hace poco del washoku me ha abierto el hambre, Laura. Hombre, y a mí, pero no sé, seguir hablando de gastronomía tradicional no lo veo, al menos no tan pronto. Pues por eso es el momento de un giro de 180 grados y hablar de la hamburguesa. Ya sabía yo que tenías algo en mente por cómo habías comenzado. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo, patrocinado por Lexus Experience Amazing. Suerte que has dicho un giro de 180 grados y no uno de 360 porque nos hemos quedado en el mismo sitio. Claro, pero yo no cometo ese error. No soy como Charles Dance en El último héroe de acción, la peli del Schwarzenegger, que justo Mira hay qué ese chiste. referente. No, es que hay ese chiste, justo. Bueno, un tema que te gusta mucho a ti, ¿no? Hoy. Me gusta mucho, sí, yo soy hamburguesero casi desde antes de japonista, incluso. Sí, y de hecho eres hamburguesero de antes de que se pusieran de moda las hamburguesas, también te tengo que decir. Efectivamente, antes de que fuera una moda esto de comer hamburguesas gourmet, yo ya iba buscándolas allá por donde viajábamos. Y a veces me pregunto, porque en mi antiguo blog, mi blog personal, que está un poco ahí durmiendo el sueño de los justos, hacía reseñas de restaurantes de hamburguesas, pero claro, ahora lo que se lleva es hacer vídeos en Reels, TikTok, estas cosas. Si yo hubiera seguido por ese camino, a lo mejor ahora, Laura, sería un influencer. Vete tú a saber. Pero bueno, estoy segura que mucha gente nos está escuchando y está diciendo, pero ¿hamburguesas? ¿De verdad? Eso me pasó. ¿Hamburguesas en Japón? Totalmente. Eso me pasó alguna vez que hablé de hamburguesas en Japón con algunos amigos que decían, no, pero no puedes escribir de hamburguesas en Japón porque esto no es japonés, esto no tiene sentido. Y es, ¿cómo que no? Pues claro que tiene sentido porque las hamburguesas hace años que forman parte del panorama gastronómico de Japón, vamos, y son muchísimo más populares de lo que, como estoy hoy, de lo que podemos realmente imaginar así a simple vista. Bueno, al fin y al cabo las hamburguesas son un plato popular que está extendido por todo el mundo con muchísimas versiones y claro, Japón, pese a lo que podamos pensar, no es una excepción, ¿no? Quizás a veces con la idea de, Japón, cómo mantiene su cultura tradicional que se lleva tanto, ¿no? Y esto que a veces decimos, que intentamos que los japonistas vean un Japón más real, no tan idealizado. Pues es que la hamburguesa... Es que es eso, es un plato muy fácil de comer, muy fácil de preparar. Muy fácil de encontrar. Muy fácil de encontrar, muy fácil de preparar, entre comillas, ¿no? Sí, porque hacerla bien, hacerla bien, tiene lo suyo. Pero hay hamburguesas de calidad de tipo gourmet en muchísimas ciudades japonesas. Nosotros hemos llegado a comer una hamburguesa, me acuerdo, súper rica en Matsuyama era, ¿verdad? En Matsuyama, sí, en Shikoku. Estaba súper rica. Además de que también tenemos las cadenas estas de comida rápida, no solo el famoso McDonald's, esto tendríamos que buscar aquí patrocinio o algo hoy. Tendríamos que buscar patrocinio, pero claramente. También un poquito esa local, ¿no? El Mos Burger, ¿no? Que yo creo que también domina mucho el mercado hamburguesil de comida rápida en Japón. Exacto. Luego quizás podemos un poco hablar de las cadenas y esto y las particularidades de cada una de ellas, ¿no? Pero quizás para empezar habría que decir que una de las principales sorpresas que un turista que va a Japón y piensa en hamburguesas que se lleva es que va a haber como dos palabras diferentes para hablar de este plato, porque al fin y al cabo todos sabemos lo que es una hamburguesa, ¿no? Es un filete de carne picada entre dos panes con a veces bacon, queso, verduras, etcétera, ¿no? Pero en Japón eso sería el hambaga, ¿no? Pronunciado en japonés porque viene del hamburger en inglés, pero claro, la manera en la que los japoneses pronuncian las palabras en inglés, ¿no? Pues suena un poquito diferente. Pero es que en Japón también es muy popular el hambagu o hambagu steak, ¿no? Que es sin pan, con una salsa de mi glacé, etcétera, etcétera. Exacto, entonces tenemos lo que te has dicho, la hamburguesa como conocemos nosotros, la de los panes y los peces, pues sería la baga. La baga, hambaga. En cambio la otra acaba en gu, hambagu. Y de hecho lo podéis ver muchas veces en Japón escrito hamburg, ¿no? Directamente una hamburg y la otra sí que hamburger, ¿no? Así dicho de esta manera para que quede claro. Muy diferente. Yo creo que es un poco la hambagu, la acabada en gu, parecido a nuestro filete ruso, ¿no? Probablemente, con salsa, y una salsita de mi glacé por encima, pero exacto, sí, parecido, ¿no? Es más parecido a un Salisbury steak, ¿no? Es una pieza de carne picada que a veces lleva otros ingredientes en la mezcla y esta salsa que decimos por encima.
Y el otro es más nuestra hamburguesa. Lo curioso es que este filete de Hamburgo, ¿no? Que es el Hamburg Stick, el Hamburgu, llegó y se popularizó, claro, mucho antes que la hamburguesa convencional esta de 2 panes, ¿no? Que conocemos todos hoy en día. Y de hecho Japón es uno de los países en los que más se consume la hamburguesa de esta otra manera, ¿no? En plato, con la salsa y sin pan. Sí, vamos, o sea, es que en todos los family restaurants tienen siempre este tipo de hambagu, el filete ruso de Hamburgo. Y yo creo ¿no? que cuando se viaja con niños a Japón es una de los, bueno, estos family restaurants, ¿no? Son perfectos porque aparte de pasta, pizza, estas hamburguesas al estilo japonés, ¿no? El filete de Hamburgo realmente yo creo que gustan a todos los niños. Sí, es fácil. Una curiosidad, los 2 términos están escritos siempre en katakana, en japonés. Si leéis japonés, los vais a ver escritos en katakana para, o sea, dejar claro que son realmente conceptos, que son términos extranjeros o de origen extranjero, ¿vale? Y tened en cuenta esta diferenciación, lo que hemos dicho, uno termina en gu y sería ese filete ruso y el otro termina en ga y sería la hamburguesa, lo que pensamos nosotros cuando decimos hamburguesa, ¿no? Para que no os confundáis si vais a un restaurante y veis Hamburg, pues no será la hamburguesa con los panes, sino simplemente ese filete ruso, digamos, con la salsita por encima. Exactamente. De todas maneras, hablando un poco del origen de la hamburguesa, ¿no? Para saber cómo llega a Japón, la hamburguesa como tal, el concepto, hay diferentes historias, pero se estima que se inventa pues alrededor de entre 1885 y 1904 y que hay quien dice que viene de un filete de carne picada, poco cocinado o incluso crudo que ya se servía en el puerto de Hamburgo, ¿no? De ahí el nombre. Pero hay otros que establecen su invención ya en Estados Unidos, en concreto la cadena White Castle, que es una de las clasiquísimas. Bueno, ¿no? a ver, la cosa es que sabemos que desde Hamburgo zarpaban muchos barcos con inmigrantes hacia justamente Nueva York y que quizá por eso en muchos restaurantes neoyorquinos se comenzó a popularizar y servir, ¿no? Este tipo de plato que se adaptaba un poco a los gustos de esa gente que estaba llegando a la ciudad, ¿no? Que tenía, a lo mejor echaba de menos un poco la comida que la que estaba acostumbrada. Totalmente, pero fíjate si es diferente que hoy en día la hamburguesa, aunque es verdad que se ha popularizado la hamburguesa gourmet y que hay chefs que han llegado a hacer hamburguesas carísimas y esto, pero la hamburguesa no deja de ser un plato de comida rápida y relativamente asequible. Pero, por ejemplo, en aquellos primeros años, cuando la hamburguesa llega, ya sea con los inmigrantes o ya sea para atender un poco a los gustos de los inmigrantes, el restaurante del Mónicos, uno de los clásicos también en Nueva York, ofrecía en 1873 un filete de Hamburgo por 11 centavos, que era el plato más caro de su carta. A ver, se entiende si piensas que había que picar la carne a mano, ¿no? Totalmente. Luego llegarían las máquinas que permitían picar la carne un poco de forma industrial, digamos, y además esto lo asociamos al incremento de la producción de la carne, pues hace que bajen los costes, ¿no? Y que probablemente la hamburguesa dejara de ser pues un artículo, ¿no? Una comida tan cara. Y es curioso, ¿no? Porque hoy en día las hamburguesas gourmet vuelven otra vez a utilizar carne que se pica a mano, precisamente, ¿no? Pues para evitar pues esta producción industrial y que sea mucho más, pues bueno, y también encarece el precio, Pero claro. fue justamente esa bajada de precios lo que hizo que se popularizara la hamburguesa entre la clase trabajadora, porque al final era un plato muy sabroso, todos los que, bueno, si os gustan las hamburguesas estaremos todos de acuerdo, ¿no? Sabes que a lo mejor no es muy bueno para tu cuerpo, que tienes ¿Cómo que comer... no? Si le pones tomate, lechuga, esto tiene ensalada. verduras, ¿no? Tiene ensalada. Pero es eso, es un plato muy sabroso, realmente es bastante sencillo de preparar. Sí que es verdad que hacer una buena hamburguesa pues puede ser más complicado, pero en principio es bastante fácil de preparar, muy fácil de comer, se come así con las manos, me refiero. Totalmente. Es, claro, muy fácil de que gustara justamente a la clase trabajadora y a nosotros nos recuerda un poco a cuando hablamos siempre del sushi del tipo edomae, ¿no? De esos nigiris que se comenzaron que surgieron en el siglo XIX justamente para la gente que estaba en Edo y que necesitaba comer algo, picar algo, también de nuevo con las manos, algo que fuera fácil de preparar, que fuera sabroso, que fuera fácil de comer también.
¿no? Ahí veo yo no sé, algo parecido, ¿no? Bueno, claro, y luego se eleva, ¿no? Y se le da un toque, Exacto. si se quiere, pero existen maneras también baratas de comer eso. Lo curioso es que mucho antes de que la hamburguesa, tal como la conocemos actualmente, ¿no? La de los panes y los peces que dices tú, actualmente llegase a Japón, ya era popular en Japón el plato este que hemos dicho, el hambagu, ¿no? Lo que es la carne picada en un plato con la salsa demi glacé. Y es que en 1927 se inauguró en Yokohama, Laura, el famoso Hotel New Grand. Y el hotel contrató a un chef suizo de ascendencia judía, se llamaba Sally Weil, como su primer gran chef. Y este chef había trabajado en muchas ciudades europeas, tenía mucho conocimiento del trabajo clásico, ¿no? De Escoffier, ¿no? De la nueva cocina francesa. Y su paso por Japón, además, fue muy importante porque enseñó muchas nuevas recetas a chefs japoneses que luego se extenderían por todo el país. Es decir, es uno de los responsables de esa ola de comida occidental que luego se ha japonesizado. Se ha adaptado de alguna manera al gusto, tanto con ciertas salsas o hasta los tamaños, ¿no? De las porciones. Se adapta al gusto japonés y es que es lo que decíamos al inicio, especialmente este plato de esta hamburguesa sin pan, ¿no? La hambagu, es súper, súper, súper popular. Y en el restaurante de este hotel que tú has mencionado, el Hotel New Grand en Yokohama, siguen sirviendo Exacto, porque el hotel sigue existiendo. Por ejemplo, otro plato también es la doria, ¿no? Que es como una especie de gratín al estilo japonés. Sí. ¿No? Es que, claro, todo esto encaja muy bien con lo que hablábamos el otro día del washoku y el yoshoku, ¿no? Bueno, que dijimos que tenemos que hacer ese otro episodio. Pues cuando hagamos el episodio del yoshoku, ¿no? La comida japonesa de origen occidental, es que gran parte viene precisamente de esta tendencia, ¿no? Que surge en Yokohama, en este hotel, con este chef Sally Weil. Y lo curioso es que un año antes, ¿no? En 1926, se había inaugurado en Estados Unidos el primer restaurante White Castle, que ya servía lo que es la versión actual de la hamburguesa. Entonces no se sabe si este hombre, Sally Weil, conoció este hecho o no, la probó, alguien le habló de ello o no, pero lo que está claro es que la formación clásica que tenía el chef y el lugar en el que trabajaba, pues un hotel, ¿no? De gran estatus, hizo que preparase platos un poquito más elaborados, ¿no? Entonces, claro, en lugar de hacer una hamburguesa pues con los dos panes y esto y tal, hacía la hamburguesa pues en plato, con una salsa más trabajada, con unas guarniciones de acompañamiento, etcétera, etcétera. Y la hamburguesa tradicional... Es lo que te iba a decir, la hambagu ahora es muy popular, pero realmente tiene una historia relativamente corta. A pesar de que fue, ¿no? Justamente creada a comienzos, 1927 creo que has dicho, ¿no? En Yokohama, sí, en este hotel, pero realmente no se ha popularizado hasta hace relativamente poco, ¿no? Exacto, hasta 1960, cuando revistas de gastronomía japonesa japonizaron muchos platos de origen extranjero, ¿no? Entonces había libros de recetas para amas de casa japonesas, etc. Y empezaron a incorporar estos libros de receta platos que hasta ese momento solo se encontraban en restaurantes. Entonces, claro, este hotel New Grand de Yokohama era un hotel importante, de alto standing, todo lo que tú quieras, pero eso evidentemente limitaba la cantidad de gente que era capaz de ir y probar su gastronomía, ¿no? Entonces, hasta que no empezaron a popularizarse los libros de recetas, oye, la hambagu, ¿no? Está con la salsa de mi glacé y tal, puede ser un plato interesante para hacerlo en casa, ¿no? Puedes hacer en casa. Empezó a calar entre las amas de casa, ¿no? Recordemos, la década de 1960 es este milagro económico japonés, estaban los salaryman todo el día trabajando, pues para intentar sacar el país adelante, y había como esa idea de país de... pues tenemos que poner todo nuestro empeño, entonces los hombres trabajan y las mujeres en casa. Las mujeres haciendo hambagu steak. Que, por cierto, tenemos receta en la web. Tenemos. Lo que tú estabas diciendo, que es un plato que puede salir relativamente fácil del restaurante. Evidentemente, en el restaurante pues usarán carne de gran calidad y salsas y no sé qué y no sé cuántos. Sí, a veces le añaden ingredientes diversos, ¿no? Que a lo mejor en casa tú no tienes. Te lo compro, pero realmente es un plato que se puede hacer muy fácil. Si sois no hace falta que seáis cocinillas, solo un poquito, saber un poquito exacto. Cocinar, lo podéis hacer en casa. Tenemos receta en japonismo, yo lo he hecho a menudo en casa y es relativamente fácil. Recordad que cuando hablamos de este hambagu, Hamburg steak,
nunca es con pan, sino ese filete de hamburgo que viene, recordad, sin pan, y siempre en el caso japonés va cubierto con una salsa, una especie de salsa de carne, ¿no? Una salsa demi-glacé que es súper popular en Japón. Muy, muy popular. Y normalmente la carne picada en la hamburguesa japonesa, ¿no? Para diferenciarla de la hamburguesa, digamos, llamaremos la convencional, la que encontramos en todas partes, pues lleva, junto con la carne, pues lleva incorporado cebolla, pan rallado, otros ingredientes, ¿no? Cosas que no se suelen encontrar en la carne picada de una hamburguesa actual, aunque curiosamente mucha gente cuando hace hamburguesas en casa a veces sí que le incluye este tipo de cosas y la pone luego entre dos panes. Porque también mucha gente usa como la receta del filete ruso, exacto, que también es un plato muy típico al final. Ahora ha pasado como un poco de moda, sí, ya no se hace tanto, pero yo creo que en el pasado era bastante habitual también el filete ruso. Sí, yo recuerdo que mi madre hacía filetes rusos, estaba muy bueno. Exacto. Y bueno, el caso es que la hamburguesa japonesa se encuentra, decíamos, no solamente de la manera normal con la salsa de mi-glacé, a veces lleva un huevo a la plancha, a veces lleva salchichas, a veces lleva maíz, a veces lleva una salsa tártara, por ejemplo, con un langostino en tempura. Hay muchísimas maneras de servir la hamburguesa japonesa y es tan popular, Laura, que a veces hasta se encuentra en los obentos, estas cajas con comida preparada que te puedes comprar para comer en el tren o en los descansos, ¿no? En el trabajo, cuando tienes que hacer una parada para la comida, pues muchas de estas tiendas que venden ovento a veces te incluyen precisamente la hamburguesa japonesa. Los oventos muy típico, y ya hemos dicho que también es muy típico en esos family restaurants o restaurantes familiares, que ya sabéis que son restaurantes que tienen un menú muy amplio, tienen bastantes platos así como de origen occidental, algunos japonesizados, otros quizá no tanto, ¿no? Por ejemplo, tienen algunas ensaladas, tienen pizzas más o menos ricas, ¿no? Pero más pasta, o menos, sí. Pasta sí muy japonesizada realmente, ¿no? Y son un tipo de restaurantes que son muy populares entre los estudiantes porque realmente tienen unos precios bastante bajos, bastante contenidos, por decirlo de una manera, y suelen tener el bar de bebidas, que eso es muy, muy, muy popular, porque por un módico precio pagas muy poquita cosa, puedes beber todo lo que quieras dentro de ese set de bebidas no alcohólicas. Normalmente son refrescos, tés. Tienes una máquina de bebidas y tú puedes tomar todo lo que quieras mientras estés en el restaurante. Eso es. Entonces lo normal, puedes ver, especialmente fuera de horas, ¿no? Las horas típicas de comida, sí que puedes ver a muchos estudiantes que están pues estudiando o charlando, lo que sea, ahí en el restaurante, usándolo como si fuera casi de biblioteca, por decirlo de una manera. Totalmente. Pero mientras van bebiendo, ¿no? Y de vez en cuando piden algo de comer o lo que sea. Y también son muy, muy populares entre los turistas y las familias que viajan con niños, porque evidentemente en esa carta que es tan amplia hay cosas que gustan a todos. Siempre los va a haber niños. cosas que guste, sobre todo a al niños. Que le gusta la pasta, que le gusta la pizza. A eso que me le refiero. gusta... A niños más pequeños que a lo mejor todavía no te atreves a que prueben según qué cosas más o típicamente el niño no quiere, japonesas, o exacto, el niño no quiere, ¿no? Pues antes de que te la líe parda, sí, le llevas a un family restaurant y entonces pues no vas a tener problema. Y por si alguno tenéis dudas, pues family restaurants, ¿qué cadenas puede haber, Laura? Bueno, Saizerilla sería un family restaurant, pero de este específico italiano, solo de comida supuestamente italiana, digo supuestamente porque a veces porque, en fin, dices, bueno, ¿no? Luego otras cadenas que vais a encontrar mucho serán Gusto, Jonathan's, Royal Host, Denny's, son así los nombres más sí, populares. Yo creo que entre estas 5 básicamente tenéis cubierto todas las cadenas de family restaurants en Japón. Que yo quería decir una cosa, por cierto, que hemos dicho que tienen mucha comida de origen occidental, pero en muchos casos también tienen comida más típicamente japonesa, especialmente suelen tener udon, por ejemplo, o fideos soba, o algún donburi, cosas así, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, si viajáis con niños y tú dices, es que a mí no me... Yo una pizza aquí encima, una pizza pequeña. Pequeña y así un poco regulinchi, pues a mí no me apetece, bueno, pues al menos podéis intentar tomar alguna otra cosa, aunque ya os decimos, la calidad tampoco es que sea maravilloso, ¿eh? No está malo, pero tampoco es el mejor restaurante del mundo. No, ni mucho
mucho menos. El caso es que la popularización de la hamburguesa, tal como la conocemos hoy en día, ¿no? Esta con sus panes tan rica, fue cosa de las grandes cadenas de restaurantes de comida rápida. Evidentemente. McDonald's. Y en concreto de McDonald's. Efectivamente, que McDonald's se ha convertido en la cadena de restaurante de hamburguesas más grande de Japón. Porque fíjate, en 1971 un emprendedor japonés convenció a McDonald's para que abriera su primer restaurante en Japón. O sea, si no hubiera sido por este hombre, a lo mejor McDonald's hubiera tardado en mirar hacia Japón como posibilidad para tener un restaurante. Y el caso es que abrieron el restaurante en la planta calle del centro comercial Mitsukoshi en el barrio de Ginza. Atención a esto, Mitsukoshi son unos grandes almacenes de lujo. Así, exactamente. Y Ginza es una zona de tiendas de lujo. Y ahí abre McDonald's. Y nada, 5 años después, la marca McDonald's tenía ya 100 restaurantes en todo Japón. Claro, porque al fin y al cabo es eso, llega algo nuevo, por mucho que sea comida rápida, que hoy en día pensemos en McDonald's y digamos, pero si esto tienes hasta el McMenú súper barato, esto es cutre, ¿no? Es de calidad regulera. Hay que pensar en aquellos años que era una novedad brutal. Era una novedad ¿dónde brutal. Se abre? Donde va la gente con dinero que quiere probar cosas diferentes y que está dispuesta a salirse del sota, caballo y rey de lo Y era un del día a día. momento, tú lo has mencionado antes, del milagro económico, era un momento también que Japón había dejado ya atrás, completamente atrás, la posguerra y miraba mucho a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos, como socio, sí, pero también desde un punto de vista social. La gente miraba mucho la sociedad japonesa y todo lo que venía la sociedad estadounidense y todo lo que venía de Estados Unidos. Total. Se veía con ojitos ahí brillantes, ¿no? Exacto. De, oh, qué guay. Entonces abre McDonald's y ya veis, en 5 años, 100 restaurantes. En la actualidad... Son más de 3.000. Casi no llega, casi 3.000. De hecho, durante muchos años, Japón fue el país con más restaurantes de McDonald's fuera de Estados Unidos. Hoy en día es verdad que China y la India, ¿no? Por motivos evidentes también de superpoblación, han superado a Japón, que está en la 4ª posición de todas maneras en número total de restaurantes. Y claro, cuando tú piensas que China creo que son 1.300 millones de habitantes, la India acaba de superar a China en millones de habitantes y Japón son 125 solamente y está el cuarto, dices, madre mía. No, claro, pero no son los 1.300. Sí, o sea, me refiero que Japón barbaridad. se mantiene ahí en un nivelón tremendo, ¿no? Lo que pasa es que esto es algo que comentamos siempre en nuestras clases de business, por ejemplo, en el curso de estudios japoneses que damos en Japonia. Lo hemos hablado también en algún gakko. McDonald's en Japón ha sabido adaptarse mucho al público local, ¿no? Bueno, McDonald's en general lo hace en casi cualquier país, siempre saca alguna versión, ¿verdad?, que es típica o con ingredientes locales de ese país, pero en el caso japonés yo creo que es paradigmático. Sí, porque en España, ¿qué han hecho que sea típicamente español? Han hecho hamburguesas con Dani García, han hecho hamburguesas con jamón ibérico. Vale, pero son como temporales. Sí, son temporales. Son cositas que van haciendo por tiempo limitado, ¿no? Sí, eso sí. Temporales y dices, bueno, vale. Eso pero es verdad. En Japón hay... De hecho, es mi hamburguesa favorita. Yo siempre, si hay que ir a McDonald's, yo al menos, mira, estoy contenta porque puedes probar la teriyaki McBaga, la hamburguesa de teriyaki con ese glaseado, ¿no? Esa salsa que decíamos. Pero lo curioso popular. que es que lo que hay que decir es que esa hamburguesa es de cerdo. Es de cerdo, sí, que quizá por eso me gusta, porque a mí las hamburguesas a veces, no de ternera, no me suelen gustar Las mucho. de comida rápida menos, es verdad. Sí, o sea, a ti nunca... una buena hamburguesa de ternera te gusta, sí. pero las de comida rápida, como la carne está como mucho más prensada, no me gustan. No te gusta tanto. En cambio, justamente la teriyaki, como es de cerdo, con ese, claro, la salsita, ¿no? Teriyaki. Una salsa dulzona. Dulzona, me encanta. Desde 1989 tienen la teriyaki y vamos, ya es un básico. En la carta de McDonald's, la teriyaki aparece como de esas hamburguesas clásicas, las que no desaparecen, ¿no? Exacto, que yo creo que esa es la principal diferencia, que esa hamburguesa llegó y se ha quedado, y de hecho en algunos otros países asiáticos también se ha extendido también, ¿no? Ha calado entre el público. Y luego sí que es verdad que lanzan muchas ediciones limitadas, muchísimo, especialmente fijándose en las 4 estaciones, en eventos específicos. Exacto. Nosotros también lo hemos hablado un montón en el curso de las 4 estaciones y demás, pero pues yo qué sé, el tsukimi, pues tenemos hamburguesas específicas, o para Halloween, pues también hamburguesas específicas, o para el sakura, ¿no? La floración de los cerezos, hamburguesas. Esto creo que lo han sabido hacer muy, 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 muy bien. Totalmente. Luego hay otras cadenas de hamburgueserías de origen estadounidense también, claro, ¿no? Los
casos más claros en Japón serían Burger King o Wendy's. El caso de Burger King es curioso porque tardó bastante en llegar a Japón, ¿no? Comparado sobre todo con McDonald's, en 1996. ¿Sí? Nunca tuvo demasiados restaurantes y es curioso porque en 2001 tuvieron que cerrar debido a la guerra de precios con McDonald's, ¿no? No pudieron competir. Claro, McDonald's ya tenía muchísimos restaurantes y ellos, aunque bajasen mucho los precios, su economía de escala era muy superior a la de Burger King. Pero luego, bueno, aunque cerraron en 2001, en 2007 volvieron a abrir, ¿no? Con nueva dirección de la empresa, etcétera. Y bueno, se está extendiendo. Se está extendiendo, pero no está al nivel de McDonald's. No, ni mucho menos. Lo ves de verdad, en cualquier estación de tren sales y pum, te encuentras un McDonald's. Están absolutamente por todas partes. Hay una obsesión realmente. Y además es curioso porque el McDonald's de Japón suele tener el logotipo también escrito en katakana en japonés. Sí. Que a ver, es fácilmente reconocible, sí, ¿no? por los colores. Pero ponen McDonald's. Sí. Y ahora que estoy hablando de McDonald's, me acuerdo del primer año que estuve en Japón, viviendo en Japón, que podías coleccionar en McDonald's unas Hello Kitty que, bueno, había varias, ¿no? Había una parejita que iban vestida, era una boda japonesa, ¿no? Con lo cual la Hello Kitty vestida ahí con el kimono de boda y el Hello Kitty, porque no sé, era un señor, vestido con su hakama, ¿no? Luego había otra pareja que iban vestidos así con los trajes chinos y demás. Y yo recuerdo, tenéis que entender, en el año 2000, yo era estudiante, siempre lo he dicho, era muy pobre. Muy pobre. Pues yo conseguí todas las muñequitas Hello Kitty. Pero, ¿cuál fue el problema? Que cuando me tenía que volver a España, pues eso no cabía en la maleta, no me cabían ya en las cajas para mandar en el barco y la regalé a compañeros. Ay, qué pena. Me da mucha ahora mismo rabia. Eso en sitios de subastas está por las pero nubes. Es que aunque no sea subasta, especialmente las chinas eran muy bonitas también, la parejita china, pero la parejita japonesa era súper bonita. Y eso te lo regalaba McDonald's, pues no recuerdo si era con cuponcitos que ibas acumulando puntos, ¿no? Digamos, qué rabia me da mucha rabia haberlas regalado. Pues sí, Laura, una pena, aunque bueno, mira, ahora que estamos de mudanza, pues son dos trastos menos exacto. que hay que mover. Bueno, ese es el problema cuando vives un poco con la maleta a cuestas, ¿no? Y con la casa Exacto, a cuestas. Sabes que no puedes acumular tanta cosa. No. El caso es que la popularidad de las hamburguesas de McDonald's en Japón hizo, evidentemente, que surgieran también cadenas japonesas, porque los emprendedores japoneses vieron el negocio y dijeron, oye, nosotros queremos parte del pastel, ¿no? Entonces, Atsushi Sakurada fundó la cadena Mos Burger, que este señor conoció las hamburguesas a comienzos de la década de 1960, no en Japón, sino cuando trabajaba en Los Ángeles. Hombre, y lo que hizo fue, oye, yo ahora me vuelvo a Japón, quiero montar un negocio que haga hamburguesas, pero con un estilo más cercano a los paladares japoneses, que si lo piensas es un poco ridículo, entre comillas, porque McDonald's ya estaba gustando mucho a los paladares japoneses. Y hasta pero ahí invirtió, ¿no? Justamente para hacer esa hamburguesa, por ejemplo, teriyaki. Por eso, ¿no? pero bueno, es también un discurso, ¿no? De cara al marketing, de decir, no, Mos Burger va a ser la hamburguesa para japoneses. Esta es la nuestra. McDonald's es la de los otros, ¿no? Exacto. De hecho, Mos Burger es la segunda cadena de hamburgueserías más grande de Japón. Tiene más de 1.200 restaurantes y solo McDonald's está por encima. Además, aparte de Japón, también están otros países asiáticos, ¿no? Como Taiwán, Singapur, China, Corea del Sur, en fin, en varios lugares. Lo que sí que a mí me parece destacable o que tenemos que destacar de Mos Burger es que son hamburguesas diminutas, Luis. Muy, muy pequeñas. Incluso pequeñas. Cuando alguna vez encuentras alguna doble, siguen siendo muy pequeñas. Porque las de McDonald's ya en general son más pequeñas de las porciones, los tamaños estadounidenses. En general, bueno, si todo encuentras es más pequeño. un cuarto de libra, sigue siendo de un cuarto de libra. Pues no sé, se siente como más pequeño. Pero ya en Mos Burger es que es alucinante. Y la curiosidad es que yo recuerdo también en el año 2000 era muy popular que hubiera en Mos Burger, no tanto en McDonald's, pero en Mos Burger sí me acuerdo, tenían menú para mujeres y menú para hombres. Y el menú para mujeres era incluso más pequeño, que yo era como, yo no quiero el de mujeres. Con esto se me queda en una muela nada más. Claro, y siempre me preguntaban, ¿pero quieres el de hombres? Y yo, quiero el de hombres, gracias, no me des el de mujeres, que eso es muy pequeño.
Y bueno, lo pasamos fatal. Es curioso también, ¿no?, que Mos Burger, entre sus hamburguesas más populares, hubo una, por ejemplo, que sustituía los panes por arroz. ¡Ostras, es verdad! Uy, se hizo muy arroz popular, ahí como comprimido, sí. ¿no?, para que se pudiera sujetar, evidentemente. Sí. Otras, por ejemplo, que incluyen una rodaja de tomate muy gruesa, que por lo que no sé por qué les gusta mucho, ¿no? En lugar de varias rodajas pequeñitas, ¿no? Como en algunas otras, una sola, pero gruesa. O, por ejemplo, también tienen hamburguesa con teriyaki. Sí, que me gustaría saber quién fue el primero en crearla. Esto no lo sé y tendríamos que investigarlo. Habría que investigarlo. Para saber si fue Mos Burger el que inventó, digamos, o creó por primera vez esa hamburguesa teriyaki y luego McDonald's lo copió o al revés, ¿no? Ahí lo dejamos, lo tenemos que investigar. Exactamente. Y luego otra cadena popular también, ¿no? Estamos hablando de cadenas populares de precios relativamente contenidos, es Lotería. Lotería, con 2 T's, se fundó en el año 1972 y en este caso fue un emprendedor coreano que desde entonces se ha extendido por Corea del Sur y otros países de la zona. Tiene más de 300 restaurantes en Japón, aunque donde realmente es fuerte, claro, es en Corea del Sur, y las hamburguesas son muy parecidas a las de McDonald's y Mos Burger, que inicialmente un poco más limitado para ofrecer quizás mayor facilidad a los clientes, ¿no? Al tener menos posibilidades de entre las que elegir, te volvían menos loco, ¿no? Pues es como, hay 4 cosas prácticamente, pues ya está. Lo que 4. aquí es interesante es que en 1977 Lotería creó la hamburguesa de gambas. Exacto. Que luego copiaron tanto McDonald's como Mos Burger en Japón, ¿no? Eso me parece súper curioso. Exacto, una hamburguesa de gambas que si tú intentas encontrarla en un McDonald's en España, por ejemplo, en Argentina, ¿qué pasa? Chile, México, te van a decir, pero tú estás loco. Es súper popular en Japón, muy popular. Muy popular. Y luego, bueno, Lotería la vais a ver, si os cruzáis con Lotería, especialmente en Tokio, en grandes ciudades, vais a ver que siempre tienen campañas, ¿no? Y siempre tienen ediciones limitadas. Exacto. De cosas. De hecho, hubo Hacen como ediciones mucho ruido. limitadas con carne de Wagyu de diferentes prefecturas, ¿no? Una manera de promocionar los diferentes Wagyus locales de Japón, ¿no? Que dices, jolín, es una cadena de precio, o sea, un poco de batalla con hamburguesas de Wagyu, tela. Y también han hecho ediciones limitadas con hamburguesas que tienen hasta 3, 4 y 5 trozos de carne. ¿Quíntuples? Sí. Madre mía, pero eso es para compartir, si no, imposible. Bueno, yo recuerdo que en 2007 en Japón se había puesto de moda el Big Mac. Bueno, sí, lo verdad. lanzaron como edición limitada, que recuerdo que nada más llegar en la estación de Hakata, en Fukuoka, comimos en un McDonald's porque necesitábamos comer algo, estábamos con el Yelaj a tope y yo me pedí el Big Mac. Y recuerdo entonces que precisamente porque consideraban que era muy grande, que ya ves tú, el Big Mac, por mucho de que sea doble, es una hamburguesa chiquitita, decían que tenían unidades limitadas al día y que cuidado no fuera a ser que fuera mucho. Cuidado, a ver si va a ser mucho y luego te vas a quejar, ¿no? Pero bueno, Luis, estos son cadenas así de comida rápida, hemos dicho. Que bueno, sí, pero son los que introdujeron un poco la moda. Muy populares y te hacen un apaño cuando estás viajando por Japón, pero entiendo que la moda esta de las hamburguesas gourmet también ha llegado a Japón. Totalmente. A ver, desde el momento en el que grandes chefs como Daniel Boulud, Ferran Adrià, Gaston Blumenthal y otros, ¿no?, se animaron a hacer hamburguesas, estaba claro que había un mercado para hamburguesas de mayor calidad que las de las grandes cadenas de comida rápida. Y el caso japonés pues también ha seguido por los mismos derroteros. Entonces hay pequeños restaurantes, por ejemplo, ¿no?, que son como proyectos personales de sus dueños, que esos están muy bien. Sí. Hay otros pues que son cadenas especializadas en hamburguesas que intentan ofrecer una versión más cercana también a los paladares japoneses, pero cuidando un poquito más esa hamburguesa, esa carne, el picado de la carne, etcétera, ¿no? Te las hacen al momento, todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a cadenas de calidad, pues no son restaurantes donde las hamburguesas sean como las de un McDonald's, ¿no? En ese punto, no tan baratas, pero tampoco es una locura de estas que digas, es que aquí los ingredientes te van a costar un ojo de la cara. Pues no sé, por ejemplo, una de las primeras que hubo así de calidad. Una muy popular. Kuaina. Yo creo que estábamos todos ahí esperando esto, ¿no? Es de origen hawaiano. De origen hawaiano. De hecho, nosotros cuando las probamos la primera vez fue en 2007, si no recuerdo mal. En 2007, y a mí me flipó, personalmente, yo era joven e inexperta, me flipó lo de tomar una rodaja, o sea, que hubiera una rodaja de piña en la hamburguesa, que a mí que me gusta mucho la combinación dulce-salado, me encanta.
me flipó. Fue como, yo quiero eso con la Exacto. piña. Y estaba deliciosa. Las cosas Estaba como son. bueno. De hecho, en aquel momento, Kuaina solo tenía un local en todo Tokio, Sí. que es el que estuvimos nosotros en En Odaiba. Odaiba. Desde entonces han abierto varios restaurantes más, no solamente en Tokio, también en Osaka, en Fukuoka, etc. Luego, por ejemplo, ¿no? Cadenas internacionales que tienen presencia en Japón y con hamburguesas de mayor calidad, pero sin llegar a ese punto gourmet tan exagerado, pues por ejemplo tenéis Umami Burger, que tiene varias localizaciones. Nosotros estuvimos en uno que había por Aoyama Omotesando. Sí. Tienes Fat Burger, que abrió hace relativamente poquito, 2019 creo, en el centro comercial Magnet, en Shibuya, que también estuvimos. También han abierto, por ejemplo, Carl's Jr., que tiene varios restaurantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el Diver City, en Odaiba, donde está el Gundam Unicorn. Sí. Shake Shack tiene también varios restaurantes, ¿no? En Sí, Tokyo Dome City, y en Shinjuku Station, exacto, etc. tiene lugares interesantes. Y además, Shake Shack fue una de las primeras cadenas que apostaba así por ingredientes un poco de primera, pero manteniendo como el concepto de servicio rápido, de comida Servicio rápida. rápido, pero por ejemplo, Shake Shack es lo que tú dices. Apostó por ingredientes de primera porque su carne nunca se congelaba. Es decir, se picaba en el día y se refrigeraba, evidentemente, pero no se congelaba, con lo cual sabías que siempre estaba pues hecho al momento, fresca, ¿no? perfecto. Por eso dices, no es comida rápida del estilo McDonald's, pero tiene esa parte de gestión, ¿no? De servicio rápido, pero en cambio los ingredientes tienen un puntito extra, ¿no? Exacto. Es un puntito por encima. Y al igual que pasó cuando surge McDonald's en Japón, ¿no? Que entonces llegan algunas empresas japonesas y dicen, queremos hacer lo mismo al estilo japonés, pues en el momento en el que llegan cadenas que son un poquito mejores que McDonald's, surgen otras que también son japonesas que intentan ofrecer algo parecido, ¿no? Y entonces tienes, por ejemplo, Freshness Burger, que es japonesa, cuyo primer restaurante abrió en 1992, ¿no? Y el propio nombre, Freshness, ¿no? Ya intenta trasladar esa idea de que los ingredientes son frescos, de temporada, diferentes, ¿no? O, por ejemplo, The Third Burger, ¿no? La tercera hamburguesa. Abrió su primer restaurante en 2012 y su nombre hace referencia a que no son del primer tipo, ¿no? Los de cadena de hamburguesas clásica, ni los del segundo tipo, que son las hamburguesas gourmet más caras, sino algo intermedio. Y hoy hablemos pues de las gourmet, ¿no? Justamente, que yo creo que cuando estás buscando hamburguesas de calidad, a ver, las cadenas, ¿no? Evidentemente McDonald's no son sería fáciles de calidad. encontrar, eso las es cierto. cadenas, exacto, son fáciles de encontrar, pero tú dices, yo realmente prefiero esos pequeños restaurantes de los que tú hablabas, ¿no? En muchos casos son apuestas personales, tenemos... A veces es un one-man show, ¿no? Una persona, dos personas como mucho, trabajando en un pequeño local, haciendo todas las hamburguesas, sirviendo las mesas, cobrando, limpiando Totalmente. las mesas, lo hacen todo, ¿no? Creo que en Tokio especialmente, en Japón Tokio, en general. Sí, pero Tokio es una locura la cantidad de sitios que hay así. Y hay un montón, pero además de gran calidad. De gran calidad y además bastante longevos algunos, Sí. porque por ejemplo Firehouse, ¿no? La Casa de Fuego, está cerca, relativamente cerca de la Universidad de Tokio, lleva más de 20 años abierto, se le considera el decano de las hamburguesas de Tokio, de hecho, ¿no? Y a veces suele haber cola para entrar, nosotros tuvimos que esperar cola, ¿no? Y claro, más de 20 años en una ciudad como Tokio, pues que hace 20 años no había el turismo que hay ahora. Y lo que se mueve todo en Tokio, que las cosas abren y cierran y Exacto. se construyen cosas y se tiran Es que todo cambia en Tokio, especialmente de una manera vertiginosa. Que esté ahí Firehouse durante 20 años es tremendo. Espero que estéis, por cierto, con el lápiz. Con el lápiz y papel, sí, esto es importante. Estamos dando aquí un montón de recomendaciones. Yo creo que podrías dar alguna recomendación más de lugares. Sí, así. mira, pues si estáis por cerca de Omotesando, ¿no? El santuario Meiji, Harajuku y todo esto, pues tenemos las hamburguesas de Great Burger o las de Teddy's Bigger Burgers, que ya llevan unos cuantos años, ¿no? Haciendo las delicias de los locales, que también hemos estado en ambos. O, por ejemplo, hay una pequeñísima cadena que se llama Burgermanía, que tiene 3 restaurantes sí. en Tokio. Nosotros hemos estado en 2 de los 3. Tiene hamburguesas muy, muy ricas. O, por ejemplo, Sunny Diner, que tiene también varios restaurantes, ¿no? Pequeñitos, con estética diner. Nosotros estuvimos en el principal de ellos, que está en Kitasenju, al norte de Tokio. Es un sitio, además, no es que estuviera lejos de la estación,
pero tampoco estaba pegado a la estación, No, tenías que además caminar era un poco. una callejuela y había que subir unas escaleras. No era el de las escaleras. Era otro. Perdón, sí, me pero estaba también tenías que confundiendo. meterte Pero un poco sí, por entre callejuelas. Tenías que ir a buscarlo, ¿no? Luego yo recuerdo otro clásico que sería Brothers. Exacto. Brothers comenzó con un único restaurante, bastante pequeño, de hecho, que siempre se llenaba, y han ido añadiendo, por Ningyocho, han ido añadiendo otras localizaciones, creo que tienen 4 restaurantes en total, y es curioso porque son de estilo australiano, que precisamente incluye piña entre sus ingredientes, ¿no? Aquí también en Brothers es común encontrar piña, una rodaja de piña en la hamburguesa. Y de lo que hablaba yo antes de esos proyectos personales, a veces esos one-man shows, ¿no? O two-man show. ¿Recomendamos alguno? ¿Podemos recomendar alguno? Bueno, hemos dicho antes, lo he mencionado yo así de pasada, en Matsuyama. Se llamaba Kobe Garage Café. Kobe Garage Café, vale. Recuerdo que estaba al final, muy cerca de la salida sur de la calle comercial techada, la Shotengai Hokkaido, un sitio ya bastante poco turístico, realmente. Sí, porque esta Shotengai, ¿no? Las Shotengai son las calles comerciales techadas normalmente en Japón. Bueno, ya te tienes que ir a Matsuyama, ¿no? Que aunque es una ciudad importante en Shikoku, pues eso, está en Shikoku. Y la entrada, digamos, a la calle comercial está en la calle por la que pasan los tranvías y demás. Pero es que, claro, te tienes que ir al otro lado. Eso es, al extremo. Y ahí es que dices, aquí no pasa ni un solo turista nunca. Yo esa hamburguesa la recuerdo, no sé si es porque también estábamos muy cansados. Yo creo que pueden ser las dos cosas. Pero la recuerdo como una de las grandes hamburguesas que hemos tomado en Japón. Estaba muy buena. O, por ejemplo, The Burger Craft en Asakusa. Que es un sitio, pero que está en Asakusa, pero tampoco en la parte típica de Asakusa donde está más en las callejuelas Sensoji. un poco, a ver, sigue siendo una Shotengai por la que puedes pasar, ¿no? Sí. Si eres turista, pero no está justo en lo que sería el itinerario típico del giri, ¿no? De los turistas que vamos a Asakusa a ver el templo Sensoji. Y de hecho me consta que ha habido varios lectores que han ido a The Burger Craft desde que publicamos un artículo sobre esta hamburguesería y le han enseñado el post al señor de The Burger Craft, que estaba súper feliz. Y el señor debía estar en plan de ¿qué es esto, no? Yo luego recuerdo una que quizá una mi de mis favorita. favoritas, Yo sí. creo que es mi favorita, que estaba al sur de la torre Tokyo Skytree, ¿no? Unchained Diner. Eso, Unchained Diner. Una zona, esto sí, súper residencial. Estamos fuera de todo ese complejo de Solamachi, de la zona de la Skytree. Es que, de nuevo, es otro sitio que no está muy lejos de una zona muy turística, tanto para turistas japoneses como para occidentales, pero como te tienes que salir unos 10 minutillos o 12 andando, ya ahí no llega nadie. Sí, y estaba espectacular. Y además con unos tamaños importantes. Un tamaño importante. Y de las bebidas Mosburger, también. aprende, por favor, la bebida. Nos pedimos una Coca-Cola y normalmente en Era Japón... un vasaco gigante. Sí, pues normalmente te dan un vasito pequeñito que dices, ok, aquí era un vaso importante. Me encantó, un chain diner. Y luego la que yo te estaba comentando de unas escaleras que subimos También en era Kitasenju. Kitasenju, pero este se llamaba Bossa Burger. Ah, Bossa Burger. También me gustó. Estaban me gustó muy, muy mucho. buenas. Y luego, por ejemplo, hay otro restaurante que también tiene hamburguesas muy buenas, se llama Crane, ¿no? Que es todo escrito en mayúsculas. Crane en inglés es grulla. No me acuerdo de este ahora mismo. Estaba por la zona de Okachimachi, relativamente al sur del Parque Yoyogi. Ah, vale. Creo que ya No, sí. del Parque de Ueno, que Parque Yoyogi. O Kachimachi, ¿no? Claro, Exacto, tiene que ¿no? ser. Al sur, sí. pero, por ejemplo, tenías que cruzar la avenida principal. Entonces, claro, los turistas normalmente van por el otro lado, porque es donde tienes también donde empieza Meyoko y todo esto. Entonces, en esa parte es de nuevo otra zona totalmente residencial. Cuando nosotros llegamos y no había nadie, llegaron un par de chicas japonesas un ratito después, pero por lo que he estado leyendo, Laura, en los últimos años, incluso en pandemia, que evidentemente no se podía entrar a Japón y tal, pero el restaurante se ha vuelto hiper popular No me entre extraña. los locales. Estaba muy bueno, ¿eh? Estaba muy No me buena extraña, también, está muy buena. y a veces hay hasta colas, he leído. Oye, y hamburguesas de Wagyu, porque estamos aquí, ya hemos hablado varias veces del Wagyu, tú lo has mencionado también de pasada al principio. Entiendo que también hay locales especializados en hamburguesas de Wagyu en este caso. Exacto, y no de cualquier Wagyu, sino de Wagyu de calidad A5, que dices,
vaya tela. Uno de los ejemplos, para que sigáis con el lápiz y el papel, que nosotros probamos, creo que en 2007 también, es Black Ouse, que está en el barrio de Ebisu, ¿no? Dentro de ese gran barrio especial de Shibuya, que además tienes una pizarra con la trazabilidad de las reses usadas día a día, etc. Y es curioso porque nosotros hablamos del restaurante ya en 2007, porque hicimos un post muy al poco de estar allí, y muchos turistas hispanohablantes han visitado Black Ouse, ¿no? Y nos dan la razón, claro, dicen les gusta muchísimo. Pero si queréis hamburguesas de Wagyu, de esas que dices, Dios santo bendito, ¿qué está pasando? Mi paladar, mis papilas gustativas están en plan, no sé, bailando flamenco porque están alucinando pepinillos. Creo que tenemos que recomendar Henry's Burger. Henry's Burger tiene 2 restaurantes en Tokio y es un proyecto de un chef muy famoso con un restaurante de teppanyaki que utiliza wagyu de grandísima calidad y le dio por hacer un restaurante de hamburguesas, ¿no? Entonces, el primero de todos, lo tiene en Daikanyama, al sur un poco de Shibuya. Es un sitio minúsculo. Minúsculo no, lo siguiente. O sea, si eres de los primeros, igual tienes sitio para comerte la hamburguesa en la minibarra que hay pegada a la pared. Que caben 3 personas. Nosotros cabíamos justo porque somos grandes los 3. Pero... Exacto. Los siguientes que entran ya se la tienen que llevar. para comer fuera. Las tienes simples, dobles y triples, sencillas, muy sabrosas, con una carne hiper rica, que no veas lo rica que Antes está. tenían un local en Akihabara, pero cerró, ¿verdad? Lo cambiaron, ahora está en otro sitio local. Sí, espera, estaba ahí, que no lo tengo en la punta de la lengua y ahora me sale. Me está dando mucha rabia porque lo tengo en la punta. Bueno, luego lo digo si me sale. No sé, a mí me está entrando mucho hambre, Luis. A mí me está entrando mucho hambre y no sé, yo casi creo que podríamos dejar las hamburguesas de lado un momentito para pasar a... Japonismo Mini. Bueno, el martes se envió la newsletter, como todos los martes. Ya sabéis que si no estáis apuntados, apuntaros ya. Sí, a la porque en newsletter, cualquier artículo de japonismo solo tenéis que iros al final del todo y tenéis ahí el enlace de dónde está la newsletter. Exacto, es gratis, oye, y ahí lo tenéis todo. ¿Y contabas alguna noticia así interesante del aeropuerto de Haneda y demás, no, Luis, en la newsletter? Totalmente, totalmente. Se ha puesto la primera piedra del proyecto de una nueva línea de tren que va a conectar la estación de Tokio con el aeropuerto de Haneda. Hay varias maneras de llegar a Tokio desde el aeropuerto de Haneda, ¿no? Que ya, bueno, es nuestro favorito, ¿no? Más que Narita, porque está mucho más cerca, es más moderno, sobre todo la terminal internacional, etcétera. Bueno, y sobre todo que es está muy cerca, muy fácil de llegar. Bueno, con el monorraíl, por ejemplo, pues tardas unos 28-30 minutos desde el aeropuerto de Haneda hasta la estación de Tokio. Pero es que con esta nueva línea que se va a hacer, se van a tardar 18 minutos y no vas a tener que cambiar de tren ni siquiera, cosa que con el monorraíl sí. Y dices, bueno, pues no es, o sea, es una rebaja de tiempo. Sí, pero a lo mejor tampoco es tanto porque 30 minutos no es mucho. Pero es que tú viajes a una hiperciudad gigantesca como Tokio y te plantes en el puñetero centro en 18 minutos sin cambiar de tren. Exactamente, es una cuando pasada. vas con maletas y demás, que no tienes que cambiar, porque ahora, claro, bájate en Hamamatsucho, pilla ahí la Yamanote o lo que tengas que... Totalmente. Y no solo eso, sino que el proyecto, la pena es que por el añadido que se quiere hacer, se va a retrasar 2 años más. 2 años más significa que hasta 2032 no Madre está previsto mía, yo pensaba que esto era para que la allá. línea se abra. Se van a incluir Uy. otros 2 ramales, uno que va a conectar con toda la zona de Ebisu, Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro. Es decir, vamos a poder llegar a toda esta zona del oeste de Tokio en tren directo desde Haneda. Eso está muy guay. Y luego el otro ramal va a conectar con Odaiba y más allá hasta con Tokio Disneyland, ¿no? Entonces, si alguno, por ejemplo, ha reservado algún hotel en la zona de Tokyo Disney Resort, pues podrá ir desde Haneda hasta la estación, ¿no? Que da servicio a Tokyo Disneyland en la línea Keiyo sin necesidad de cambiar de tren. Pero es eso. Hasta 2032 habrá que esperar y habrá que seguir usando pasa muy rápido. El monorraíl y luego pues la Yamanote, la Keijin Tohoku, lo que sea. O el Limousine Bus o lo que queráis. Hay varias opciones. Ya sabéis, en Japonismo tenemos un post específico del aeropuerto de Haneda y os contamos
cómo llegar a Tokio y también, porque nos lo preguntáis mucho, cómo llegar a Kioto, cómo llegar a Osaka desde el aeropuerto de Haneda, así que ahí lo tenéis todo. Y por si alguno dice, ya, pero es que yo viajo a Narita, pues también tenemos un post de cómo llegar a Tokio desde Narita, que incluye cómo llegar a todos esos otros sitios desde Narita. ¿Comentarios? ¿Quieres Comentarios, que te lea algún comentario? léeme comentarios. Pues mira, me hizo mucha gracia porque ahí hubo un poquito de debate o comentarios en Discord especialmente sobre nuestro último Japonesamente del Todo Fuken. Y decía Silvia... Yo pensaba que no iba a gustar nada, porque pues era como muy árido. Silvia dice, ahora a ver si alguien me dice que no necesita volver a escucharlo, jajajaja. Y Avelina también decía, ¿no? Dice, súper interesante, pero qué jaleo, ¿no? Dice, no sé si con otra vez me enteraría de mucho, ¿no? Dijo, al menos hay que escucharlo 2 veces más. Tremendas ahí Silvia y Avelina escuchando el podcast al menos 2 o 3 veces. Olga también decía, Ofu, qué grandes sois, Luis. El qué so bueno. Del Ofu que venía del todo fuken. Exacto. Aunque decía que en algún momento su cabeza le iba a explotar. Puso ahí el emoji ese del cerebro que explota, porque es como, wow, demasiada información, ¿no? Pero gustó mucho. De hecho, Miguel también nos comentaba que este tipo de episodios son de sus preferidos, con muchos datos y curiosidades de temas que raramente se tratan en otros sitios. Bueno, sí, nosotros para frikis en ese sentido, vamos, nosotros hablamos de cosas que a veces nadie más habla. Y luego Jaime decía que había puesto una pregunta de estas en el Kahoot que jugamos en muchas ocasiones en el Japonismo en Matcha, para los miembros de la comunidad, y dice, así que todos a escucharlo 3 veces, que si no, a ver si no acertáis. Oye, es que interesante. El Kahoot, ¿no? Bueno, así, no sé, Pablo también comentaba, ¿no? Que le había gustado mucho justamente este tema, en fin. A mí estas cosas me gustan porque, a ver, a nosotros nos gusta hablar de todo, ¿no? No solamente de la parte turística, nos gusta hablar de la parte cultural, pero también de pequeños detalles que, aunque no son imprescindibles, pero ayudan a conocer un poquito más, pues bueno, cómo está montado el país, ¿no? Un poco la idiosincrasia, si quieres. Y me gusta que a la gente que nos escucha le esté gustando este tipo de contenidos. Yo he de confesar... Hoy quiero confesar, yo tengo que confesar. Madre mía, qué día llevas, Laura. Que me daba un poco de miedo que se nos quedara corto el tema, ¿no? Cuando planteamos, oye, podemos hablar de, ¿no?, la distribución territorial, todo Fuken, tal cual. Dije, todo Fuken, esto lo hacemos. Claro, si hablamos de todo Fuken, entonces sí, si hablamos solamente de un poco de Fuken, solo Fuken entonces. No, pues... si es todo, a lo mejor da más, no. Pero es que es verdad que al final da el tema. Estamos aquí, nos ponemos aquí a hablar, vamos mencionando, vamos comentando ciertas cosas también y al porque final nos gusta investigarlo un poco, ¿no? Y nos gusta echar un poquito la vista atrás, no es simplemente decir, pues las prefecturas japonesas son estas 47, ala, ya está, pues 10 minutos, hasta luego, ¿eh? Sí, pero que hay temas que dices, buah, me sobra tema, ¿no? Y hay otros temas que piensas, no sé si nos vamos a quedar corto, y que luego la gente se queja si hacemos un episodio demasiado corto, porque sois muchos los que si hacemos un episodio de 50 minutos decís, se me ha hecho corto. Bueno, pues entonces siempre intentamos ahí que os conocemos, ¿eh? Pero más o menos, como decíamos muy al principio, ¿no?, de la temporada 1, o sea, nos gusta ese marco, ¿no?, de alrededor de 1 hora. Sí, estamos porque siempre creo que en la encaja hora. más o menos en la cantidad de tiempo en la que si es mucho más, a lo mejor alguno ya se empieza a cansar de nosotros y no queremos eso. No queremos, pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, que claro, planteas el todo Fuken y dices, ostras, y luego es verdad que te pones a hablar del tema y dices, pues mira, pues ha quedado muy guay, hasta a mí me gustó, dije, pues ha quedado muy interesante. Exacto, esas cosas que cuando yo las escribo no te las lees nunca, ¿no? Pues luego en el podcast, ha quedado muy interesante. ¿Me estás hablando a mí? No, al vecino del quinto. No sé. Bueno, palabra japonesa, Luis. Pues hombre, ya que hablamos de hamburguesas y que a veces en algunos de estos restaurantes, como decimos, no son como McDonald's o no son como Mos Burger, que sirven micro hamburguesas, algunos de estos te permiten incluso pedir una hamburguesa doble. ¿Y cómo se dice eso? Pues lo ponen daburu. Daburu. ¿Esto de dónde viene? Pues viene del inglés double. ¡Anda! Pero, como hemos dicho antes con burger, ¿no? Hamburger y esto, hamburger dicho así, estilo español. Hamburger. Pues eso, si lo pronuncias al estilo japonés, que tiene un número limitado de sílabas y de sonidos, pues te sale hamburger. En el caso de double, te sale daburu. Exacto, y de hecho en algunos casos podéis encontrar también que pone baga o hambaga y pone shinguru. Shinguru
de single, o es decir, solo un... Bueno, ¿cómo se dice esto? Normal, ¿no? Sí. Sería. Y daburu, que sería la doble. Y también, por casualidad, a veces, a lo mejor en algunos sitios vais a ver la palabra escrita pachi. Sí, que eso es muy gracioso porque pati, si decís pati y si decís pati, son cosas diferentes. Totalmente. Depende Porque, cómo largues la vocal. Claro, pati no es ni para ti ni para mí ni cosas de estas, sino básicamente viene del inglés patchy, que es el trozo de carne. Esto no tiene traducción en español, ¿no? Sí, te dices dos carnes, pues dos chupatis. Exacto, una carne o dos carnes, ¿no? Pues eso. Pues en japonés usan la palabra justamente inglesa, ¿no? Del pachi, lo pasan a pati. El tema es que fiesta, party, también se escribe como party, pero en este caso es larga, party. Party. Porque la R esa de party, ¿no? Esa I la hacen, alargan el sonido, ¿no? Exacto, Party. entonces podéis pedir la hamburguesa con dos fiestas o con dos trozos de carne, o sea que, ojito, entonces por Mejor eso, daburu, para mejor evitar daburu. líos, si queréis la hamburguesa doble, decís daburu, ¿no? Que son 3 sílabas muy facilonas, daburu, pues ya está, ¿no? Daburu. Y eso es double. Ahí Y está. bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Yo creo que ha sido un episodio apetitoso. Espero que los japonistas hayan tomado buena nota y que sobre todo, ya que tenemos un Discord abierto a todos, que nos pongan fotos de esas hamburguesas que se coman cuando viajen a Japón. Así salivamos todos. Yo ahora mismo voy a ver si funciona. Le voy a dar aquí al pin de Star Trek que llevo, a ver si me bimean. A ver si me bimean ahí a Japón, específicamente al sur de la torre de la Skytree. Y nos vamos al Unchained Diner. Nos vamos al Unchained Diner. Me gustó mucho esa. Y oye, yo me tomo una hamburguesita y luego ya volvemos a recoger a Eric del cole. ¿Te hace? Me hace, Yo creo me que es un hace. planazo. Pues hala, vámonos. ¡Mátane! Mátane.